Hola chicos, bienvenidos a un video más aquí en el canal. En este video vamos a continuar la cuarta parte de mi primer formulario. En el último video quedamos en estas implementaciones de aquí, ¿no? Cantidad de dígitos fue el último que implementamos y ahora vamos a ir implementando más métodos, más algoritmos. Bien, vamos a empezar con este primer ejercicio con lo que es la estructura condicional. En este caso, condicional doble. Y el primer ejercicio que vamos a hacer es el determinar el mayor de tres números. Aquí ya tengo un algoritmo preparado donde me determina el mayor entre A, B y C. Y donde al final me muestra el resultado. Bien, de este algoritmo hicimos dos versiones. Una que es así, un poco larguita, y la otra versión que es esta de acá, solamente usando dos preguntas. En cambio, en este de aquí usamos tres preguntas, tres condicionales. Yo voy a implementar lo que es el algoritmo de acá y ustedes van a implementar este algoritmo. Entonces, comencemos. Para este algoritmo, lo voy a continuar acá y le voy a poner el mayor de tres números. Doble clic y vamos a la implementación. Bien, en la declaración, los tres pueden ser variables del tipo real. Puede ser que hagamos comparaciones con números con decimales, ¿no? Entonces, para esta ocasión hagámoslo con variables del tipo real. A, B, C del tipo real. Y pidamos los datos de entrada del algoritmo. Bien, entonces necesito A, B y C. Bien, voy a mi diseño y como que mis dos cajitas no me ayudan rápidamente para pedir tres datos, ¿no? Máximo dos. Entonces voy a hacer uso de lo que es el input box. Ya tengo A, voy a decir que va a ser igual a lo que ingresa en el input box, coma, los tres parámetros. Y acá, ingrese número. Primer número. Todo lo que está en el input box está en string, entonces tenemos que hacer la conversión. En este caso a real, ¿no? Porque A es el tipo real. Entonces digo, de string a float. Bien. Voy a volver a copiar esto abajo. Y aquí sería pedir valor para B. Este ya sería segundo número. Copio de nuevo. Y el tercer valor para C. El tercer número. Entonces empezamos a hacer las comparaciones. Voy a hacer una separación con el tabulador. Tap, tap. Y me pregunto, si A es mayor que B. Entonces aquí va a abrir un beginning. Abro beginning porque se ve que por aquí, por el lado verdadero, hay más de una instrucción. Y empiezo a hacer eso. Veo que adentro encuentro otra pregunta. Entonces voy a hacerlo una separación, tabulador y pregunto. Acabo de preguntar, me dijo que sí, ¿no? Entonces entra por el lado verdadero, pero antes de hacer esto, sé que por el lado falso, por aquí, hay también trabajo. Entonces lo voy a dejar preparado antes que se me llene de código. Beginning. Entonces ya está. Por el lado verdadero y por el lado falso. Bien, por el lado verdadero, adentro encuentro otra pregunta. Y digo, si A es mayor que C. A mayor que B, verdad. Entonces, pregunto, A mayor que C, verdad. Entonces, necesito una tercera variable, que era M, ¿no? Y no lo declaré acá. Entonces digo M. Bien, si esto se cumple, si esto se cumple A mayor que B, que A mayor que C, sí. Entonces, M igual a A. Bien, aquí podría hacer los begin y end.
voy a hacerlo en esta ocasión para que nos ayude estas líneas de aquí a ver cómo se está construyendo toda la estructura. Entonces digo m, dos puntos igual a. Pero fíjense que a mayor que c, aparte de tener un lado verdadero, también tiene un trabajo por el lado falso, ¿no? Entonces le abrimos el lado falso, else. Y digo acá, m, dos puntos igual a c. Si a no es mayor, entonces c es el mayor. Bien, entonces todo esto sería por el lado verdadero del a mayor a b. O sea que por aquí ya terminamos todo esto. Ahora trabajamos por el lado falso. Entonces venimos por el lado falso. Si dice que no, encuentra una pregunta igual. Entonces acá, si b es mayor que c. Entonces, si es verdad, m igual a b. M, dos puntos igual a b. Y si no es verdad, hay un trabajo por el lado falso. Dice que m es igual a c. Entonces así quedaría la programación de lo que es este diagrama de flujo. La pregunta principal, que viene a ser esta de acá, por el lado verdadero, otra pregunta, que viene a ser esto de acá, tanto por su lado verdadero y su lado falso. Y por el lado falso, que es el else, vendría a estar todo esto. Ojo, por el else ya no le coloco alguna condición, ¿no? Es el caso contrario de que esta condición no se cumpla. Y acuérdense de acá, antes de un else no hay punto y coma. Antes de un else tampoco hay punto y coma. Antes de un else no hay punto y coma. Ya ven lo que pasa cuando le pongo un punto y coma, ¿no? Ya me empieza a marcar. Es que todavía no ha terminado la estructura. Entonces ahí quedaría ahí quedaría el diagrama con las condicionales en código. Pero nos falta un último paso, que sería el imprimir. Entonces para imprimir no voy a usar mi cajita esta vez, voy a usar un show message. Es opcional, si ustedes quieren pueden imprimirlo en sus cajas. Y entonces digo acá, show message, y aquí voy a imprimir m. Pero recuerden que m es del tipo real, ¿no? Entonces digo, tipo real, convertirte a string. Entonces va a hacer la conversión y lo voy a imprimir. Veamos si funciona. Correr. Y aquí está. Bien, mis primeros pasos y el mayor de tres números. Ingrese número, el primer número. El primer número, vamos a ver en mi prueba de escritorio qué valores había ingresado. Para tres pruebas hicimos acá. En el caso de que A valga 5, B valga 8 y C valga 9. El mayor sería 9. Bien, está bien acá, mayor 9. Lo vemos de nuevo. Mayor de tres números. Primero 8, el siguiente es 2, el siguiente es 7. El mayor es 8. Entonces, está bien. Probemos el tercer valor. Que A valga 10, el siguiente es 5 y el próximo 7. El mayor es 10. Pero ya sabemos que eso podemos hacerlo más detallista. Entonces acá le aumentamos. El mayor es. Y lo concatenamos con lo que hizo la conversión. Probémoslo una vez más. ¿Qué pasa si coloco ahora valores cuando A y B son iguales? Supongamos. Entonces diría acá. Si A vale 10, B vale 10 y C vale 5. Entonces tendré que volver al mayor 10 y me devuelve. No hay problema si ambos valores son iguales. Veamos otro ejemplo con decimales ahora. Ingresemos 5.5 y no, tiene que ingresarse con la coma. Entonces digo 5,5 enter. 12,5 enter. 10,5, el mayor tendrá que ser, está bien, 12,5. Entonces también da para lo que son los reales. También se puede probar con los valores
negativos. Menos 2, menos 10 y 5. El mayor es 5 de todos los valores. Bien, entonces sí funciona. Ustedes van a implementar lo que es este diagrama de flujo y van a probar si funciona. Funciona, pero lo van a probar ustedes. Entonces, ahí pónganle pausa y copian y lo programan. Bien, antes de pasar al siguiente algoritmo, voy a simplificar un poco esto de acá. Este código puede quedar más reducido. Ya aquí queda un poco más largo, pero como vemos que en cada if solamente hay una instrucción, podemos hacer que quede más cortito. Por ejemplo, este de acá podemos volarlo. Entonces, pregunta por el if, lo primero que va a encontrar va a ser este if. Entonces, también podemos volarlo. Borro el punto y coma antes del else para que no genere errores. Y también este de acá. Y también este de acá. Bien, por el else, antes de un else no hay punto y coma, entonces volamos ese punto y coma. Lo volamos y lo volamos. Volamos, lo volamos. Antes de un else no puede haber punto y coma. Eliminamos. Y como que ahí ya quedó más corto el algoritmo. Vamos, ordenémoslo. Y acá quedó más simplificadito. Bien, y eso tendrá que correr de igual manera. Por el hecho que solamente hay una instrucción, fíjense que en el if solamente hay una instrucción, podemos hacerlo de esa manera. Lo primero que va a leer va a ser la otra pregunta, entonces pregunta acá. El 2, el 4 y el 8. El mayor es el 8. Entonces funciona. Es otra manera de hacerlo más corto el código. Bien, ahora sí, pasemos al siguiente ejercicio. Ahora vamos a hacer este otro algoritmo. Hay dos versiones, dos ejemplos. Uno se los voy a dejar a ustedes para que lo codifiquen, intenten codificarlo. Bien, este es el algoritmo. Leer un número del 1 al 7 y mostrar el día que le corresponde. Si el día es mayor a 7 o menor a 1, entonces tiene que imprimir error. ¿Por qué? Porque no hay un octavo día, ni hay un día 0, ni hay un día menos 1, ¿no? Entonces, solo son válidos este 1 hasta el 7. En ese caso, imprime el error. Bien, aquí está el algoritmo que implementamos, que hicimos, el diagrama de flujo. Inicio, pide un día, inicializa, pide un día y pregunta, ¿ese día es mayor a 0? Sí, entonces es válido, quiere decir que está el valor mayor a 0, quiere decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, y tenemos que probar eso igual. Hasta ahí tenemos validado que el día es correcto, mayor a 1, mayor a 0. Ahora tenemos que ver si ese día no se pasa del séptimo día. Entonces para eso estamos haciendo esta pregunta, si el día es menor o igual a 7. Entonces si es verdad, si eso se cumple, si ambas condiciones cumplen, entonces puedo hacer el algoritmo. Pero si eso no se cumple, le puedo imprimir error, porque si no es menor o igual a 7, quiere decir que es 8, 9, 10 o un número superior a 7. Entonces ahí va el error. Lo mismo para el día. Si el día no es mayor a 0, quiere decir que es un número negativo. Entonces imprimo error. O bien puede ser el día 0. Bien. Voy a implementar este y ustedes implementan este otro, que hace lo mismo, pero en otra versión, otra forma. Entonces yo acá, día de la semana. Doble clic y implemento. Lo que necesito va a ser el día. Bien, el día va a ser el tipo byte, no es tan grande para hacer un entero. Y lo suficiente sería un byte, de 0 a 255. Muy buenas, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a un video más. El día de hoy vamos a continuar con la tercera parte de nuestro formulario básico. Bien, entonces pido ese valor. Día, dos puntos igual a, voy a volver a usar input box. Primer parámetro, segundo y tercero. Coma, coma. Bien, entonces este valor va a entrar del tipo string y yo tengo que hacer la conversión. Y digo, de ese directo y a entero. Bien, entro.
Y lo primero que hago acá es preguntarme. Preguntar si ese día es mayor a 0. Entonces me va a dar dos resultados. Begin, verdadero y un lado falso. Bien, directamente lo voy a hacer el lado falso para no estar dejándolo al último. Show message, como es un mensaje, no necesito hacer conversiones. Te mando error. Ahora solo me queda programar por el lado verdadero. Adentro, hago una pregunta. Si el día es menor o igual a 7. Y aquí también, begin y su lado falso. Else. Bien. Pero como el lado falso solamente también tiene una instrucción, puedo borrarlo. Y solamente colocar show message error. Bien. Ahora acá las preguntas, son 7 preguntas. Entonces voy a hacer esta copia acá. Y lo voy a hacer 7 veces. Va a quedar larguito. Bien, ahí por lo menos. Y empiezo a preguntar. Ahí. Si el día es igual a 1. Si el día es igual a 2. Si el día es igual a 3. Bien. Digo a la 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6 o a 7. A esto tengo que imprimir los resultados. Show message. Como solamente es una instrucción, suficiente con colocarle esto. Bien, este es el lunes. Martes. Y me ahorro tiempo copiando y pegando. Martes. Miércoles. Y domingo. Bien, lo hago solamente así directo, ya no. Fíjense que aquí cada pregunta, por ejemplo este de aquí, solo tiene que hacer un trabajo por el lado verdadero, ¿no? Por el lado falso está quedando vacío. Por el lado falso, vacío, 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 vacío. Entonces, esto es una estructura condicional simple. Solamente sería así. No hay nada que hacer por el else y no se le coloca. Entonces ahí recién puedo colocar punto y coma y ahí acabó. Yo puedo colocarle beginning, no hay problema, beginning y punto y coma. Pero en este caso, como es una instrucción, me ahorro esas líneas de código. Y lo hago de esta manera nomás. Y ya puedo correrlo. Veamos. Run. Y pregunto acá. Ingreso el valor de 5. Me muestra que pertenece al día viernes. Y estaría correcto. El día viernes es el día 5. Bueno, otro día de la semana. El 2. El día martes. El día 0. Error. Bien, no existe ese día. Y el día 8. Error, tampoco existe ese día. Bien, este algoritmo está un poco largo, pero esto se puede simplificar un poquito más. Ambas condiciones se pueden hacer en una sola. Entonces, ¿cómo sería eso? Meter en un solo if las dos condiciones que tengo. Entonces digo acá, voy a borrar este de aquí y voy a borrar este de acá. Bien, voy a hacerlo con esto. Aquí voy a hacerlo con dos condiciones. Si el día es igual a o mayor a 0. Esa es la condición. Si el día es mayor a 0
y el día es menor o igual a 7, entonces si es verdad y verdad, la conjunción me da verdad. Entonces puedo hacer todo este algoritmo y me ahorraría hacer la otra condición. Si ambas condiciones se cumplen, que son verdaderas, entonces entras el algoritmo. Pero si alguna no se cumple, quiere decir que esta puede fallar por falso o esta puede fallar por falso, basta que uno sea falso, la conjunción va a ser falso y va a mostrar el error. ¿Ven? 7, domingo. 0, error. 8, error. Entonces el algoritmo funciona. Si ustedes tienen varias condiciones, tienen que preguntarse así como en este estilo, una pregunta y luego pregunta. Pueden hacerlo ambos en una sola condición, de esta manera. Ahora, cuando hagan así condiciones if, donde haya más de una condición, aquí hay dos, deben colocarle paréntesis. Fíjense que aquí hay un paréntesis, aquí otro paréntesis, para ambas condiciones. Y entonces, esas condiciones separarlos ya sea con la conjunción o la disyunción, que es el OR. Pero antes, si es que van a usar varias condiciones en un solo if, pónganle paréntesis. Siempre paréntesis, and paréntesis, or paréntesis y colóquenle siempre los paréntesis. En todo caso, les puede generar error. En este caso acá. Ya me está generando error. Y es más bonito con paréntesis. Separado. Bien, aquí está el algoritmo un poquito más corto a lo que era acá. Es otra manera de también hacerlo. Ahora vamos a hacer este mismo algoritmo, pero con otra estructura. Se le llama la estructura múltiple case, caso, en caso de, y vamos a hacer de esa manera. Lo voy a hacer en otro botón. Este es lo normal con las condicionales, pero hay otra manera de hacer esto. Vamos a usar otra estructura, la múltiple. Día de la semana. Entre paréntesis le voy a poner case of. Esa es la estructura en Delphi, la múltiple. En caso de. Y la vamos a implementar con esto. Bien. Voy a copiar esto de aquí, que va a ser lo mismo. Bye, pid. Bien, ahora ¿en qué consiste esta estructura? Es como tener varios if, pero más simplificaditos. Son estructuras múltiples, preguntas múltiples. Entonces, a cada pregunta va a haber un caso. Y vamos a hacerlo de esta manera. Case, coloco el día. Ahí entra la expresión día. Y entonces aquí voy a tener varios casos. En el caso de que sea 1, de que día sea 1, en el caso de que día sea 2, en el caso de que día sea 3, en el caso de que día sea 4, o sea 5, o sea 6, o sea 7. Tengo 7 posibles casos. Entonces, en el primer caso, si el día es igual a 1, entonces voy a copiar esto, imprimo. Show message es lunes. Entonces, si el día es 2, entonces imprimo que es martes. Si el día es 3, imprimo que es miércoles. Si es jueves, tiene que ser el 4. Viernes, el 5. Sábado, el 6. Y domingo es el 7. Bien, esta es la estructura múltiple que nos ayudaría bastante en este tipo de ejercicio. Y corrámoslo. Día de la semana, voy a ingresar que quiero el día 5, entonces me devuelve viernes. El día 8, pero para el día 8 no lo hemos programado, ahorita vamos a poner eso. Día 1, lunes. Pero cuando yo le diga el día 8 tiene que darnos un error, ¿no? Porque no existe ese día. Entonces no me hace nada. ¿Por qué? No lo programé acá. Entonces aquí me falta colocar una cosita igual. Día de la semana. Ingrese. Día. Bien, hay que ser un poquito más detallista. Ingrese día. Bien. Ahora ya. Aquí están los 7 posibles casos, en el caso de que esta expresión se entre con algún valor.
Pero ¿y qué sucede si ninguna de estas expresiones se cumple? Antes que eso, para usar el case no es necesario colocar aquí un begin. No es necesario y de hecho ya te marca un error. Entonces el case of ya inicializa sin un begin, pero sí o sí tiene un end. Entonces, otra cosita acá. No siempre se coloca, si en el caso que es 1, imprimir show message, puedes hacer varias cosas en el caso de que el día sea igual a 1. Para hacer varias cosas, tienes que colocar un begin y tienes que colocar un end. Entonces, es como las preguntas normales de la estructura. Si solamente tenés una instrucción, no es necesario ponerle begin y end. Pero en este caso queremos hacer más de una instrucción. Entonces, le abrimos al primer caso, el caso de que sea 1, begin y end. Y podemos hacer más cosas. Show message. Y hacer otra instrucción, suma, resta o lo que quieras hacer. Hola. Y lo corremos. Decimos, en el caso de que sea 1. Bien, imprime que es lunes y me imprime hola. Entonces, puedo hacer más de una instrucción en algún caso. Si es el caso 1, puedo hacer las instrucciones que yo quiera. En este caso, lo hice así directamente show message, show message, show message, porque solamente hay una instrucción por cada caso. Es lo mismo que los if, que los while. Si hay más de una instrucción, debo colocarle variant. Bien, pero yo lo voy a volver a borrar porque solamente hacemos una instrucción. Uy. Y quedaría aquí. Ahora, ¿qué pasa si no es 0 ni es 8? Bueno, mejor dicho, ¿qué pasa si es 0 o es 8? O si es algún dato que está fuera del 1 y del 7. Se puede colocar lo que es el else. El caso contrario. Si es el caso 1, hacer. Si es el caso 2, hacer esto. Si es el caso 3, esto. Si es el caso 6, esto. Si es el caso 7, esto. Pero si es ningún caso, puedo colocarle error. También aquí solamente hay una instrucción. Entonces, no hay necesidad de colocarle begin. Y yo lo corro esta instrucción. Y veamos. Colocó el 0. Y ya me marca error. Coloco el 8. Y aquí me marca error. Entonces funciona. En el caso de que no sea ninguno de estos valores, del 1 al 7, puede haber el caso falso, que sería de esta manera, else y imprimir error. Entonces, esto es más cortito que hacerlo de esta manera, ¿no? O sea, más largo. Entonces, usen esto en el caso de tipo de ejercicios así, o con otros tipos de ejercicios que andan por ahí, de imprimir la cantidad de días que tiene un mes, dependiendo a qué dato entren, o ingresar un número y determinar a qué día, a qué mes corresponde, o ese tipo de ejercicios donde haya varios casos y tengas que hacer varios if. Entonces, con esta estructura múltiple, puedes simplificarte el trabajo, un poquito más corto. Ya saben, si quieren hacer más de una instrucción por algún caso, le ponen begin y programan adentro. Bien, a ustedes les voy a dejar como tarea, así para que intenten entenderle a cómo programar con varias condiciones, aquí. Ya sé que está de más, pero inténtenlo programar. Así ustedes cuando vean varias condiciones o les toque hacer varias condiciones, ya se sabe que más adelante van a usar esto, ¿no? Ya van a saber usarlo. Pero practiquen con esto de acá. Intenten cómo se cierra, cómo se abre, dónde cierra, dónde abre, y así no van a tener problemas más adelante cuando vean así un montón de if, todos anidados. Pero ya saben que en el futuro pueden usar tranquilamente la estructura múltiple para evitar hacer todo este chorizo. Hasta aquí este video. En el siguiente video vamos a estar viendo lo que son las estructuras repetitivas, lo que es el ciclo while, algunas series y algunos ejercicios con esa estructura. Bien, nos vemos chicos. Chao, chao.